La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. Vamos a saludar a quienes nos acompañan en Tentera, al licenciado Francisco Méndez Evo, director de nuestra carrera, así como también nuestro compañero Gerson. Y por supuesto una calurosa bienvenida a nuestra Casa Superior de Estudio al filósofo e historiador Jonathan Ramos. El día de hoy él nos va a hablar acerca del bien común en la ciencia política. Un poquito para conocer a nuestro conferencista del día de hoy. Él es, como ya lo mencioné anteriormente, él es filósofo historiador, profesor activo en la Universidad Católica de Salta, donde ha impartido clases de filosofía y ha desarrollado una extensa investigación en torno a la filosofía tomista. Ha desempeñado historia en el Instituto Superior del Profesorado de Salta y filosofía en la Universidad Católica de Salta. Además, que él es autor de importantes obras que han tenido un impacto significativo en el ámbito académico, entre las que se destacan las revelaciones filosóficas. Le recibimos por favor con un fuerte aplauso. El día de hoy nos está acompañando de Argentina, así que sea bienvenido una vez más. Y por favor ahora vamos a ceder las palabras para que podamos iniciar con la inauguración a nuestro compañero Gerson, por favor. Primeramente, muy buenas noches a nuestro conferencista de lujo, Jonathan Ramos. Sea bienvenido, siéntase como en su casa. Darle también la bienvenida a nuestro director de carrera, Francisco Méndez, y también agradecido con la secretaria ejecutiva, María Cristiano, por estar aquí. Como el equipo GPU buscamos estos espacios y que prevalezca la academia. Y en este sentido, es por eso que es importante entender el rol fundamental que juega el bien común en la ciencia política. Es así que, sin más que decir, lo dejo con nuestro director de carrera. Saludos cordiales a todos. Dar la bienvenida a Magistro Jonathan Ramos, filósofo, historiador, como han escuchado. Todo es inspirado en la filosofía tomista. Antes de eso, vamos a mencionar un poco sobre esto. A los que nos visitan también acá, Marco, a todos ustedes. En realidad, estos espacios siempre son importantes porque se trata de reflexionar, de retomar ese fin, digamos, que tenía la política, ¿no? Pero entendida como bien común, la política como un servicio hacia el semejante, ¿no? No la política que luego será politiquería, que solo sirve como instrumento para dominar, ¿no? al semejante. Entonces, con esta breve introducción, reitero la bienvenida a Jonathan, siéntase en su casa. Aquí somos los cruceños hospitalarios y queremos compartir tu conversatorio, tu charla, tu conferencia. Bienvenido, gracias, y te cedo el espacio para que desde ahí donde estás nos brinde tu conferencia. Gracias. Bien, buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por disponer de este tiempo, de compartir con nosotros
una reflexión. Somos autores de 8 libros, pero bueno, acá solo hemos traído 3 por limitaciones propias de los aviones y de los viajes donde no se puede cargar mucho, ¿no?, equipaje, maleta. Bueno, es un placer para mí estar en esta casa de altos estudios, sobre todo la carrera de ciencia política, una ciencia que todo el tiempo se tiene que legitimar epistémicamente, ¿no? Se tiene que justificar el estatuto epistémico de las ciencias políticas, ¿no? Nosotros en la filosofía estudiamos mucho la política. Yo particularmente me dedico a la metapolítica. No sé si alguno escuchó hablar alguna vez de lo que es la metapolítica. A ver, levante la mano quien escuchó alguna vez mencionar la palabra metapolítica. Todo junto, ¿no? Metapolítica, como disciplina filosófica, digamos, ¿no? ¿Es la primera vez que escuchan la palabra? ¿Sí? Bueno, este libro justamente se llama así, ¿no? Crítica de la razón crítica, historia y metapolítica del progresismo. ¿Cuál es la diferencia entre la ciencia política, la filosofía política, la metapolítica y la política? ¿Sí? En filosofía nosotros tenemos esa manía casi de hacer distinciones todo el tiempo, ¿no? Y las distinciones a veces nos ayudan a entender las cuestiones, ¿no? A separarlas. Platón decía, no es lo mismo una combinación que un entrevero. Entonces vamos a tratar de combinar, de relacionar interdisciplinariamente las ciencias, tratando de entender la peculiaridad que tiene cada una, ¿no? Y bueno, la política es una ciencia muy transversal, realmente es muy contemporánea en cuanto a su estatuto epistémico. Nosotros en filosofía llamamos objeto formal quod, que es decir, cuáles son las metodologías y conceptos fundamentales a través de los cuales se aborda un objeto de estudio, ¿no? Un objeto material. Esta distinción es escolástica, del padre Suárez. La política es el hecho político, es la vida política, la pulsión política, es el espacio, el intersticio en el cual los ciudadanos pueden interactuar con sus principios y con sus valores. ¿Cuál es la diferencia entre la comunidad y la sociedad en función de lo político, que es el espacio en común donde interactúan los individuos? Que la sociedad tiene como fundamento el contrato, ¿sí? Tanto, ahí está el barón de Montesquieu, Rousseau, Voltaire, también John Locke, de alguna u otra manera, son filósofos contractualistas, es decir, ellos consideran que el hombre nace en un estado primitivo, aislado, y que es el contrato el que va a construir accidentalmente el hecho social, la cuestión social, la cohesión social. Que la cohesión social no viene dada a priori, sino que se va forjando en un contrato, ¿sí? Entonces, digamos que la sociedad es hija del contrato. Hay un acuerdo entre individuos donde tratan de negociar hasta dónde ceder o no su poder. Por ejemplo, Thomas Hobbes, ceder o no su libertad. Por ejemplo, John Locke, digamos, ¿no? Pero el contrato tiene que ver con cuánto cedemos para crear el espacio social, digamos, ¿no? La línea que yo he cultivado en la filosofía política es la de Pierre Boutin, es un filósofo francés, donde nosotros no hablamos de sociedad, sino de comunidad. Y es más que una distinción semántica, la distinción entre sociedad y comunidad. Porque la comunidad no nace del contrato, nace de los valores. Tiene en común principios y valores. Es decir, nosotros somos una comunidad cuando tenemos en común principios y valores. Y somos una sociedad cuando lo que nos cohesiona a nosotros es el contrato social, que nace de la tradición más pura del liberalismo, ¿no? El tema del contrato, ¿sí? Entonces, lo político tiene que ver con tener en común principios y valores. Es decir, lo político, el hecho político, la cuestión política, como la presentan, por ejemplo, Mardones, Román Castro, Óscar Oslak, es la cuestión del hecho común, el hecho en el cual nosotros compartimos principios y valores. Esta tradición se remonta a la República de Platón, ¿sí? Todo Platón está hecho para articular ese modelo del hecho político, la cuestión política. La ciencia política es el estudio categorial del hecho político, metodológico, racional y categorial del hecho político.
La filosofía política es el estudio de las categorías fundamentales que utilizan los de la ciencia política para estudiar el hecho político. Y la metapolítica utiliza el concepto de verdad de un filósofo alemán, malamente conocido por el Tercer Reich en 1933, Martin Heidegger. Él desarrolló el concepto de verdad como aletheia en la Carta sobre el Humanismo de 1933, se da la quere, la torsión de Heidegger, donde él va a volver a su planteo ya no sobre la verdad de la esencia, sino la pregunta por la esencia de la verdad. Y él desarrolla que la aletheia es el proceso de desocultamiento de una trama histórica que fue velando un proceso, digamos, ¿no? Que eso después lo va a tomar Ricoeur para hablar de los filósofos de la sospecha, que son Marx, Freud y Nietzsche. Entonces, la metapolítica es hija de ese concepto de verdad, como aletheia, como desocultamiento, que ha tejido Martin Heidegger, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que supone la metapolítica? Que hay una trama categorial que está velada en los hechos y en los discursos políticos. Hay una trama que está velada y que el filósofo político, el metapolítico, tiene que develar esa trama. Es decir, ustedes con las categorías que están estudiando pueden decir, ese modelo es socialdemócrata. Y pueden develar un modelo social. Qué sé yo, por ejemplo, un ministro de Economía habla, por ejemplo, de economía social de mercado. Pero se llama de izquierda. Entonces ustedes develan la trama y dicen, ¿cómo una persona de izquierda va a hablar de economía social de mercado si es la socialdemocracia? Y la socialdemocracia es el imperialismo alemán del Cuarto Reich. Entonces ustedes ahí van a ir viendo y van a decir, no puede ser de izquierda y hablar con categorías socialdemócratas y pretender descolonizarlos a nosotros con categorías europeas. ¿Ven? Entonces, la metapolítica lo que hace es estudiar los discursos, escuchar los discursos de los políticos, de los economistas y tratar de advertir cuál es su genealogía. Bueno, el que ha hecho mucho uso de la metapolítica es Michel Foucault en la genealogía del poder, ¿no? Esa idea de construir las tramas discursivas para ver las tramas de poder que ocultan esas tramas discursivas. Nosotros vamos a partir de un hecho fáctico que son los principios y valores que tenemos en común. Acá ya está el primer problema. Usted me va a decir, es que no tenemos principios y valores en común. Justamente, eso es lo que está en disputa. Y en las ciencias políticas se fue desarrollando una falsa dicotomía, porque en casi todas las carreras se vende, digamos, la falsa dicotomía entre la teoría del conflicto y la teoría del consenso. Ustedes van a estudiar, si tienen suerte, dos escuelas de pensamiento metapolítico bien marcadas. La teoría del consenso y la teoría del conflicto. ¿Han escuchado hablar de esas dos teorías? ¿Cuál es el representante de la teoría del conflicto? Por esencia, el filósofo político que desarrolló, que teorizó la teoría del conflicto. El alemán, el filósofo alemán prusiano de confesión luterana, Carl Schmitt. Carl Schmitt desarrolló que el hecho político fundamental es la dialéctica entre el amigo y el enemigo. Los políticos son muy proclives a utilizar esas categorías. ¿Por qué? Porque todo el tiempo en la dialéctica amigo y enemigo se van conociendo, digamos, los discursos y las pulsiones de la política, ¿no? Bueno, Carl Schmitt hace la distinción entre el enemigo privado y el enemigo público. El inimicus, del inimicus vestus, de legiti el inimicus vestus, perdonen a sus enemigos, es el enemigo privado. Entonces el cristianismo plantea perdonar al enemigo privado, que es el que hizo un mal contra vos, contra ustedes, contra ti, digamos, ¿no? Pero el que atenta en contra de la comunidad y de sus principios y valores, ese no merece perdón, ese es el hostis. Al enemigo público hay que combatirlo, dice Carl Schmitt. O sea que esa es la teoría cristiana. La teoría cristiana plantea que al enemigo de la comunidad, al enemigo público, ese merece ser combatido. El enemigo privado, el que te lastimó a vos, el que te hirió a vos, ese sí merece tu perdón. ¿Por qué? Solo te lastimó a vos, digamos, pero no está dañando el bien común, no está erosionando, no está lastimando el bien común, la comunidad, ¿sí? Que es donde se edifican los principios y valores. Entonces, digamos que ese es el padre de la teoría del conflicto. Pero después hay otros que han desarrollado en Francia, por ejemplo, la teoría del conflicto. Por ejemplo, Pierre Bourdieu, lo habrán estudiado a Pierre Bourdieu, de alguna u otra manera también Michel Foucault, ¿sí? Claude Lévi-Strauss. Y después tenemos la teoría del consenso.
que esa viene ya de la escuela de Frankfurt. No sé si han estudiado Jürgen Habermas, Theodor Adorno, Max Horkheimer, dialéctica de la ilustración, lo que son la segunda y la tercera escuela de Frankfurt, ¿no? La segunda camada y la tercera camada de la escuela de Frankfurt. Pero sobre todo, Jürgen Habermas y Theodor Adorno. Ellos van a plantear que, de principio, todos estamos en desacuerdo con respecto a los principios y valores. Y lo que tenemos que hacer es pasar por un proceso que Habermas llama razón procedimental, que es una especie de ágora, en una plaza deliberativa, en la cual todos nosotros estamos representados y tenemos nuestra voz cantante que puede dilucidar y deliberar cuáles son los principios y valores que nosotros queremos para la sociedad. Y esa especie de espacio ideal o ágora ideal donde se intercambian los argumentos es un poco ficticio y está un poco colonizado por los medios de comunicación que son bastante icónicos e imperativos y que imponen, digamos, una agenda mayoritaria que está forjada por una minoría ruidosa, ¿no es cierto?, que está en todos los medios de comunicación y que impone su verdad como verdad para todos, digamos. En ese sentido, los principios y valores se forjan en función de una lucha de poder. Hay una lucha de poder en la cual las tensiones, o lo que se llama, por ahí Carl Smith dice, la política es el proceso de articular intereses en conflicto, ¿no? O sea, en la sociedad hay intereses en conflicto y lo que hace la política es articular esos intereses para que puedan coexistir sin destruirse o sin cancelarse mutuamente los intereses de la sociedad. Muchas gracias. Entonces, pero tenemos estas dos posturas, ¿no? O sea, el conflicto, que es el proceso mediante el cual un interés predomina sobre el otro, o el consenso, que es donde todos los intereses más o menos pueden cohabitar. Pero uno va yo viajo por muchos lados y pregunto en las universidades, sobre todo en las carreras de historia, de sociología, de antropología cultural, si se estudia otra escuela de pensamiento, y la verdad que no. Y por ejemplo no lo conocen a Pierre Boutang, o qué sé yo, nosotros en la Argentina, nosotros venimos de una escuela que es la de Alberto Buela, ¿no?, que es discípulo de Pierre Aubin, es el especialista número 1 en Aristóteles del siglo XX, ¿no?, que trabajó el tema de las virtudes morales en Aristóteles y las virtudes intelectuales, las éticas y las dianoéticas. ¿Y en qué consiste esta tradición del bien común? Nace con Platón. Platón, tan bastardeado, tan olvidado, tan sepultado, el que empezó a hacer su crítica política criticando a Platón fue Karl Popper, diciendo que Platón es el padre de los totalitarismos. No sé si leyeron La República de Platón. En el capítulo 3, Platón diagrama hasta cómo tienen que cantar los músicos. O sea, en la sociedad todo tiene que estar diagramado, cómo se visten las mujeres, cómo hablan los poetas, cómo cantan los músicos, ¿no? Es decir, Platón es un gran ordenancista de la sociedad y Karl Popper, un gran liberal, plantea que Platón es el padre de los totalitarismos modernos, tan lejos que está de los totalitarismos modernos, pero digamos que Popper va a encontrar en Platón un precedente importante para los totalitarismos del siglo XX que ha estudiado muy bien la señora que está ahí, Hannah Arendt, ¿no?, en su libro sobre los totalitarismos en el siglo XX. Pero, ¿qué cuestión de Platón podemos rescatar nosotros sin acceder a esa teoría ordenancista que está en el capítulo 3, digamos? ¿Cómo podríamos rescatar a Platón sin el capítulo 3 de la República, digamos, ¿no? Ese sería como el gran desafío de la filosofía actual. Básicamente, ¿por qué? Porque para Platón el dilema político tiene que ver con una cuestión estrictamente epistemológica. Es decir, el ser humano tiene la posibilidad de acceder cognitivamente a una realidad que no está entretejida ya por las pujas y los intereses ideológicos y políticos y las pulsiones políticas que nos interesan y que nos sacuden a todos nosotros. Existe un espacio inerte de las tensiones ideológicas y subjetivas que afectan a la sociedad. Esa sería como la primera pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, que es una pregunta estrictamente filosófica, ¿no? Es decir, ¿existe un espacio común en el cual nuestras subjetividades, nuestros intereses, nuestras pretensiones no estén ya en tensión, no estén ya en conflicto? Platón dice que sí,
Pero Platón rescata ese mundo en un suelo nutricio que es el suelo de las ideas. Platón le llama el cosmos noethos. Noesis significa pensamiento en griego. El cosmos noethos es el mundo de las ideas, es un mundo incontaminado de las pulsiones de lo que nosotros podríamos llamar el barro de la historia, ¿no? El barro de la política. Cada vez que alguien quiere hacer política, siente que se está embarrando. No por nada Sartre, en su libro de filosofía política, habla de las manos sucias, ¿no? Es un estudiazo de filosofía, de ciencia política, que se recibe, se mete en el partido maoísta, en el partido comunista, e intenta hacer política, pero tiene que dar una prueba de lealtad y tiene que ensuciarse las manos matando a un amigo. Y por eso se llama así el libro de Sartre, ¿no? Las manos sucias. Es como que nosotros pensamos que el hecho político está contaminado con la sangre, ¿no? Por eso los filósofos políticos hablan mucho de la sangre y el lodo. Marx dice que el capitalismo llega a este mundo chorreando lodo y sangre en el maravilloso capítulo 24 del Capital, ¿no? Pero Sartre también, en el prólogo a los condenados de la tierra de Fanon, lean ese prólogo de Sartre a los condenados de la tierra de Fanon, él dice, Europa se hizo a sí misma fabricando esclavos y monstruos. Es decir, la pulsión de lo contaminado, ¿no? del fabricar, Sartre dice, es una cuestión hasta lingüística, porque se crea al bárbaro como aquel que es incapaz de pronunciar la palabra Partenón, dice, ¿no? Es decir, hay un problema lingüístico en el bárbaro, ¿no? El griego escuchaba una especie de vara, entonces decía, estos son los que varabarean, son los bárbaros, ¿no? Los que no pueden pronunciar Partenón, decía Sartre, ¿no? Pero, digamos, este círculo en el cual se encuadra, ¿no? el hecho político de la comunidad, nos lleva a esta pregunta: ¿es posible un espacio común, incontaminado de las pulsiones, de las luchas de poder, que tanto han estudiado, por ejemplo, Foucault, por ejemplo, Nietzsche, ¿no? Para Nietzsche, la verdad es la mentira más eficiente de todas, porque esa verdad incontaminada está ocultando una lucha de poder, una tensión del poder. Ahora, Platón dice, ¿qué espacio existe en común y que está incontaminado de todas las tensiones políticas? La mayoría de los filósofos políticos responden que ese... Muchas gracias, licenciado. La mayoría de los cientistas políticos dicen que ese espacio no existe. Pero se clausura, yo diría, un poco apresuradamente la cuestión. ¿Por qué? Por la teoría de la verdad. Por la teoría de la verdad. Hay verdades que son accesibles a todos nosotros y que sí podemos conocer casi sin margen de error. Y este es el gran desafío de la filosofía actual. Autores como Quentin Meillassoux, como Marcus Gabriel o Mauricio Ferraris, filósofos actuales, están viendo que la posmodernidad como discurso filosófico se está cayendo en 1000 pedazos. O sea, la filosofía en la cual se cimentaron los grandes pensadores políticos del siglo XX y del siglo XXI que estudian ustedes, está en crisis. Y se están replanteando la posmodernidad, porque la posmodernidad es una especie de pequeño, de espacio deliberativo, de pequeños relatos, en el cual no se puede articular un proyecto. Y la política es hija de un proyecto nacional o de un proyecto social. Por ejemplo, el liberalismo tiene como eje ordenador la libertad del mercado. Ese es el eje ordenador del liberalismo. Las libertades individuales en ese plexo normativo que tienen en común, que es el mercado. Para el socialismo, lo que articula la sociedad es la lucha de clases. Eso es lo que articula la sociedad en el manifiesto comunista, en Marx, es así, digamos. Y para los nacionalistas, ¿cuál es el vector que hace vertical la sociedad, que le da vértice a la política? El concepto de patria. ¿Sí? El concepto de patria. ¿Qué es la patria? El suelo de nuestros padres y abuelos. De ahí viene patria de pater, ¿no? La patria tiene que ver con el valor, porque la tradición transmite valores, ¿no? No es transmitir un jarrón viejo de la abuela. La tradición es la transmisión de principios y valores. Entonces,
¿bajo qué principio nosotros podemos edificar una sociedad? En el posmodernismo no hay base para edificar principios y valores sólidos y permanentes. Todos son pequeños relatos que están en tensión y en lucha permanente. Ahora, esas sociedades son sociedades que ya tienen resueltos los problemas fundamentales de la sociedad. ¿Por qué? Porque los países del primer mundo donde se ha centrado la posmodernidad son países donde se centró el sujeto cartesiano, un sujeto crítico, un sujeto autónomo, el sujeto kantiano, que es el sujeto del deber, de la premisa, de la máxima kantiana, y es un sujeto totalmente industrializado. Son sociedades del primer mundo que hicieron la revolución industrial, no son países colonialistas que dependen de los países centrales. Entonces, ese sujeto posmoderno es un sujeto resuelto socialmente. Entonces, no es lo mismo la posmodernidad en Francia, que es un país del primer mundo, ¿no es cierto?, que la posmodernidad en Chile, o en Venezuela, o en Honduras, o en Nicaragua, ¿sí?, donde nosotros no tenemos un proyecto social que nos cohesiona, que es lo que hicieron los alemanes en el primer Reich y en el segundo Reich, sobre todo con la República de Weimar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una nueva escuela filosófica que se llama el realismo postcontinental o el nuevo realismo. Son los filósofos actuales, o sea, son la filosofía que se está estudiando ahora en Europa, es el nuevo realismo, el realismo postcontinental de Quentin Meillassoux, Mauricio Ferraris y Marcus Gabriel, que, digamos, en líneas generales se encuentra con la tradición nuestra, que es la tradición de la metapolítica de Pierre Bourdieu, digamos, ¿no? Se encuentra, nos encontramos en un terreno en común. ¿Cuál es el terreno en común de nuestra escuela, que es la escuela de Pierre Bourdieu, la de la metapolítica, de los principios y valores, que pasa por Max Scheler, por ejemplo, y la escuela de Quentin Meillassoux, de Mauricio Ferraris, de Marcus Gabriel? Una crítica a la posmodernidad. Básicamente, es una crítica a la posmodernidad. Ya realmente en los grandes países hay muy pocos posmodernos. La posmodernidad ya quedó trasnochada. Quedó en el pasado. La posmodernidad es el recreo de la razón, de una razón de posguerra que intenta, ¿no es cierto?, desarticular los discursos totalitarios del nazismo, de los fascismos, para, ¿no es cierto?, que podamos deliberar con respecto a las minorías simbólicas y todo eso, lo que se ha desarrollado mucho, por ejemplo, acá con varios autores, como Ernesto Laclau, en la Argentina desarrolló mucho esa teoría de los pequeños relatos, ¿no es cierto? ¿Y en qué consiste la crítica a la posmodernidad? Que no puede edificar principios y valores sólidos y fundamentales para cohesionar una comunidad. No puede cohesionar. ¿Por qué? Porque los principios y valores fundamentales no vienen de una lucha del poder. Son evidentes. Hagamos un pequeño ejercicio para ver si hay verdades fundamentales del hombre que están fuera de discusión. Y van a descubrir qué escuela política fue destruyendo esos principios y valores como conclusión de este juego dialéctico de mayéutica socrática. Por ejemplo, ¿para cuántos de ustedes todo individuo humano es persona humana? ¿Quién diría que sí, que todo individuo humano es persona humana? Bueno, yo. Para mí, todo individuo humano es persona humana. Es decir, todo individuo humano tiene derechos humanos, es persona humana, es capaz de contraer obligaciones y de tener derechos. O sea, no hay individuo de la especie humana que no sea persona humana. Y los que no están levantando la mano son astutos porque pueden advertir el problema que les atrae aceptar ese principio. Todo individuo de la especie humana es persona humana. Ese es un principio de la metapolítica. Si ustedes me dicen que no, que hay individuos de la especie humana que tienen genética humana, que tienen sangre humana, que tienen cuerpo humano, que tienen desarrollo humano, pero no son personas, es decir, que no son sujetos de derecho, estamos hablando de otra ontología. Que ustedes ya se dan cuenta qué tipo de ontología es la que le quita carácter de persona a ciertos individuos de la especie humana, ¿no? Ustedes ya se dan cuenta qué clase de política es la que lo deshumaniza al hombre para tornarlo disponible para matarlo. ¿Sí? No hace falta que yo les diga qué clase de política hace eso, ¿no? Bien. Y toda persona humana tiene derechos humanos fundamentales. Ese es el marco antropológico de la escuela realista de los principios y valores. Todo individuo de la especie humana es persona humana
y toda persona humana tiene todos los derechos del ser humano. Porque la definición antropológica de persona, que es de esta escuela realista, es la de Boecio, que dice: persona es sustancia individual de naturaleza racional. La naturaleza se conoce por las operaciones. ¿Cómo saben ustedes que están hablando de un peral? Porque da peras. La operación de dar pera da a conocer la naturaleza del peral. Y si yo veo que él mira, habla, canta y camina, digo, es ser humano. Y si el otro ladra, mueve la cola y camina en cuatro patas, es perro. Digamos, la operación me da a conocer la naturaleza del individuo del que yo estoy hablando. La operación sigue al ser. Operari sequitur esse. La operación sigue al ser y la naturaleza se muestra por las operaciones. Ese es un principio escolástico, de la filosofía escolástica. Bien, nosotros podemos conocer a la persona humana que tiene su naturaleza. La gran pregunta es: ¿hay filósofos que definen al hombre por su naturaleza? Sí, somos nosotros. Platón, Aristóteles, San Agustín, Boecio, Santo Tomás de Aquino, Pierre Boutin, la escuela de Salamanca. No sé si ustedes estudiaron los debates de Salamanca. ¿Saben qué es eso? Son los debates que se dieron en 1644, cuando la corona española llegó a América y trató de estudiar el estatuto ontológico del indígena. Bueno, uno ya no sabe qué decir, ¿viste? Está prohibido decir indígena, está prohibido decir aborigen, autóctono, uno no sabe qué decir. Pero bueno, del precolombino, digamos, que también está mal, ¿no? Pero bueno, de ese sujeto, de ese individuo de la especie humana que vivía en estas tierras antes de que llegue Colón, ¿no? Bueno, entonces, estaba un debate entre el padre Francisco de Vitoria. ¿Cómo se llamaba el otro? No, ese de la escuela, de Francisco de Vitoria, no. Ginés de Sepúlveda. Ginés de Sepúlveda es el de la otra escuela. ¿Qué decía Ginés de Sepúlveda? Son individuos de la especie humana, pero no llegan a ser personas humanas, decía Ginés de Sepúlveda. ¿Por qué? Porque no tienen el desarrollo cognitivo y cultural y espiritual que tenemos nosotros, los occidentales, los españoles, los cristianos. Entonces, él decía, hay que ejercer con ellos una especie de tutelaje, como que ellos tienen que ser pupilos del rey. Entonces nosotros tenemos que ser tutores. Esa es la teoría de Ginés de Sepúlveda, que es la que va a seguir después la modernidad, es la teoría de Sepúlveda. Esa es la teoría de Rousseau, la de Kant, va por esa línea, la de Hegel, por ejemplo. Hegel, el desdén colonialista que tiene Hegel, Mario Casalla estudia América en el pensamiento de Hegel. Para Hegel, América, dice, hasta los árboles de América son más inmaduros que los árboles de Europa. O sea, el desdén colonialista de Hegel, hasta los árboles son inferiores en América que en Europa, ¿no? Esa es la escuela de Ginés de Sepúlveda. Sí, es verdad, Hegel, el capítulo 2 de la ciencia de la lógica. Y después está la teoría de Francisco de Vitoria, que dice, son individuos de la especie humana, por lo tanto son personas humanas y por lo tanto tienen todos los derechos que tienen los seres humanos, son súbditos del rey. Súbditos del rey. ¿Qué hizo el Imperio Español? Lo más fácil. ¿Qué hacían los encomenderos? El Imperio Español hacía las leyes de Burgos, que se llaman las leyes de Burgos, diciendo que al aborigen o al individuo de la especie humana que vivía en esta tierra antes de la llegada de Colón, ¿no?, que se lo debe tratar como si fuese súbdito del rey. Entonces, ¿qué decía el encomendero? Se acata, pero no se cumple. Entonces lo explotaban en las minas y en los socavones, lo explotaban a los indígenas con leyes que les permitían, ¿no es cierto?, poder luchar por sus derechos. ¿Qué es lo que hacían? Por ejemplo, los jesuitas luchaban por los derechos de los indígenas. Y, por ejemplo, Motolinía fue, como diputado de estas tierras, a reclamarle al rey de los Habsburgos que estaban explotando a los indios, que estaban explotando a los aborígenes, ¿no? Y le decía, el que con los indios es cruel, Dios lo será con él. Pero con esa teoría de Francisco de Vitoria, que es la del derecho de gentes, que es la de los derechos humanos fundamentales. La teoría de los derechos humanos no nace con la Revolución Francesa. La teoría de los derechos humanos nace con Francisco de Vitoria, las leyes de Burgos y los debates de Salamanca. Pero eso no se estudia. Bueno,
Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Va a terminar pasando una sociedad que vive como plantea Ginés de Sepúlveda, pero que piensa como piensa Francisco de Vitoria, que eso es lo que pasaba en las encomiendas. ¿Por qué nosotros planteamos esta cuestión de que el hombre es sustancia individual de naturaleza racional? Porque si nosotros definimos al hombre por sus operaciones, cualquier operación es arbitraria. Descartes dice, el hombre es el ser que piensa, pero que está pensando. Quiere decir que cuando el hombre no puede ejecutar el acto de pensar, por ejemplo, el tarado, ¿entienden la palabra tarado? El tarado es el que tiene una tara, ¿no? ¿Sí? Entonces, el tarado es el que tiene una tara intelectual, es decir, el que no puede pensar, el que no tiene la capacidad, ese es el tarado, el que tiene una tara intelectual. Entonces, Descartes dice, persona humana es solo aquel que puede ejecutar en actos racionales. Bueno, pero la racionalidad moderna, cartesiana, la racionalidad europea, no es la racionalidad nuestra. Entonces, si nosotros vamos a colocar al sujeto europeo como paradigma del progreso, de la civilización, de la historia, estamos fritos. ¿No es cierto? Porque nosotros vamos a tener que siempre pedirle permiso a Europa para pensar y pedirle permiso a Europa para que apruebe los cánones de nuestra filosofía. Por eso en mi universidad, donde yo soy profesor, no existe la materia filosofía latinoamericana, porque los latinoamericanos no hacemos filosofía. Filosofía hacen los europeos. Nosotros a lo sumo pensamos. Entonces se habla de pensamiento latinoamericano o pensamiento argentino. Pero no se habla de filosofía argentina o filosofía boliviana. Se habla de pensamiento boliviano, porque filosofía hacen los europeos, ¿no? Sobre todo aquellos que hacen la O con un vaso y que están atentos a ver qué dijo el último francesito de moda, ¿no es cierto? Pero no, acá hay grandes filósofos y yo sigo a uno de los grandes filósofos de Latinoamérica, que es Carlos Montenegro, que escribió un libro hermoso que se llama Nacionalismo y Colonialismo, que es un gran libro de la patria grande y de la teoría de la patria grande en toda Latinoamérica. Uno de los grandes precedentes es un boliviano que escribió ese maravilloso libro que para mí se tiene que leer en toda América, ese libro de Carlos Montenegro, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces, cuando nosotros planteamos esta cuestión de la naturaleza del hombre y definirlo al hombre por su naturaleza, es que la dignidad humana no está disponible al poder de turno. Y cualquier definición del hombre que carezca de concepto de naturaleza humana y de dignidad humana, que es la teoría de nosotros, está destinada a caer en la teoría del consenso o en la teoría del conflicto. Piensen. Teoría política que dice que este individuo de esta raza no es persona humana y por lo tanto no tiene derechos humanos. Teoría del conflicto. Pero cuando la teoría del conflicto se convierte en teoría del consenso, cuando se convierte a través de los medios de comunicación, que son grandes medios de presión más que de expresión, ¿para qué? Para forjar una especie de sentido común y decir, estos individuos no tienen derechos. La teoría del conflicto se convirtió en teoría del consenso porque supuestamente todos los alemanes estaban de acuerdo, porque al Tercer Reich los votaron, ¿no? No fue una dictadura en sentido estricto. ¿O no lo votaron? En sentido institucional, ¿el Tercer Reich fue dictadura o democracia? En sentido institucional, no en el sentido humano. En sentido institucional, ¿fue democracia o dictadura? ¿Hubo elecciones o no hubo elecciones? ¿No saben? Hubo elecciones, fue votado, fue elegido por la mayoría de los alemanes. Ahora, el hecho de que algo sea mayoritariamente aceptado significa que sea bueno y que nos desarrolle a todos nosotros, porque el bien no se concibe ni se desarrolla cuantitativamente. El bien no se plebiscita, los derechos no se plebiscitan. O se tienen o no se tienen, pero no se pueden plebiscitar. Yo no puedo plebiscitar y decir, ¿cómo te llamas vos, mi hermano? ¿Carot? Ricardo. Yo no puedo decir, vamos a plebiscitar a ver si él puede seguir viviendo o no. A ver, hagamos una encuesta, a ver quién está de acuerdo que lo matemos o lo dejemos vivo.
Porque él va a decir, no, pues eso no está en juego. No está disponible si yo voy a seguir vivo o si ustedes me quieren matar o no me pueden. Pero ¿por qué pasa eso? Porque la teoría del consenso, la de Habermas, la socialdemocracia, la que la mayoría de los de izquierda, viste que la mayoría de los de izquierda son socialdemócratas, es increíble, ¿no? Porque la socialdemocracia nunca fue de izquierda, ¿no? Pero bueno, plantean esta cuestión del consenso. No, que la gran mayoría está de acuerdo con estas cuestiones. Yo siempre digo, a mí nadie me ha preguntado. Cuando dicen, no, la voz del pueblo, no sé, yo también soy pueblo, a mí nadie me ha preguntado, nunca me han hecho una encuesta, nadie me ha llamado, ni me ha mandado un mail para preguntarme a mí sobre estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, está eso. Pero cuando nosotros definimos al hombre por su naturaleza, entendemos que todo individuo tiene en su ser principios y valores y derechos fundamentales, aunque no pueda ejercerlos en acto. Por ejemplo, una persona que no tiene las facultades para ejercer en acto su responsabilidad, aún así tiene derecho, porque participa de la especie que es capaz de contraer obligaciones, que es la especie humana. Ahora, entonces, acá estamos ante una encrucijada fundamental. ¿Es la especie humana lo suficientemente digna para que su vida y sus derechos sean intocables en toda la comunidad? ¿Intocables? ¿O hay individuos que tienen una dignidad más endeble, ¿no? Y que sí, esa dignidad sí está disponible para ser ultrajada, para ser pisoteada, para ser mancillada? ¿Hay individuos que tienen dignidad fuerte e individuos que tienen dignidad endeble? Eso es lo que quiere instalar cierto sector del poder, que hay individuos que tienen dignidad endeble. Y aquellos que en nombre de los derechos humanos militan cuestiones donde hay individuos de la especie humana que no tienen derechos humanos y por lo tanto en nombre de la libertad se los puede matar, está erosionando un principio y un valor fundamental en la sociedad. ¿Por qué? Porque ya hay principios y valores que ya se están cuestionando y hay individuos que ya tienen su dignidad disponible. ¿Qué es lo que decía Kant? No sé si anda Kant por ahí, debe estar Kant por ahí, ese Rousseau. Bueno, ahí tendría que estar Kant por ahí. Dice Kant, las cosas tienen precio, el hombre tiene valor. Las cosas tienen precio porque son un medio. El hombre tiene valor, bueno, el viento. Las cosas tienen precio porque son un medio para el hombre y el hombre tiene valor porque es un fin en sí mismo. Vos sos un fin en sí mismo. Vos no sos valioso porque sos útil para lo que él quiere. Vos sos valioso porque vos sos un fin en vos mismo. Vos sos valiosa porque sos un fin en vos misma. ¿Te das cuenta? Tu dignidad no depende de ser útil ni para él, ni para él, ni para ella, ni para nadie. Tu dignidad está en vos misma y es inalienable. Tu derecho a la vida, tu derecho a la libertad, a la propiedad, y a esos bienes fundamentales, no son un don del poder. Esta teoría de la socialdemocracia, que se está instalando actualmente, que es la teoría del conflicto y la teoría del consenso, dice que el derecho tuyo es un don del poder y que el poder te lo dio y que el poder te lo puede quitar, haciendo una deliberación social que se llama Congreso-Parlamento. En el Parlamento te pueden quitar un derecho a vos. Así se estudia en la... Vayan a estudiar Derecho, él es abogado. Vayan a estudiar Derecho. En la Facultad de Derecho se estudia que el Congreso te puede quitar un derecho a vos. ¿Por qué? Porque hicieron un voto, levantaron y por la mayoría dijeron, tu casa es del presidente. Así que chao, ya no tenés propiedad privada. O puede venir el presidente a contar la moneda de una empresa, por ejemplo, ¿no? Violar la propiedad privada, ¿no? ¿Ven? Pero, ¿dónde se resuelve questa benedizione? En la deliberación social que se llama Parlamento o Congreso. O sea que el Congreso es el que te da derecho o el que te los quita. O sea que tu derecho es un don del poder. Tu derecho a vivir no reposa en tu naturaleza viviente, en tu dignidad ontológica, en tu dignidad de ser humano intrínseca, digamos, sino que es un regalo que te otorga el poder. El poder te regala y te dice, mira, te obsequio el derecho a seguir viva, a seguir viviendo. Te lo regalo al derecho. Es un derecho que te doy yo, pero votame y cuidame y militame, porque si no te lo puedo quitar. Te hablo del derecho a la vida como te puedo hablar de todos los otros derechos, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que darnos cuenta que la dignidad humana no depende del poder, ni tenerla, ni perderla tampoco. Y que si el poder hace un parlamento, un congreso,
para quitarnos derechos fundamentales nuestros, esa ley es injusta y ese poder es tiránico. Porque hay un derecho natural que es superior al derecho positivo que se escribe en las leyes. Y el derecho positivo es justo cuando respeta el derecho natural y es injusto cuando viola nuestros derechos naturales. Y tu derecho a la vida no depende de un decreto del presidente, ni del Senado, ni del Congreso. Tu derecho a la vida depende de que vos sos por naturaleza un ser viviente. Y tu derecho a la educación depende de que vos sos por naturaleza un ser racional. Y tu derecho a la elección, a la libertad, es porque por naturaleza vos sos un ser libre. Tu libertad no es un regalo del Parlamento ni del Congreso. El Congreso reconoce tus derechos, pero no te los otorga, no te los regala. Te los reconoce, pero no te los regala, no te los otorga. Siguiendo esto y para ir cerrando, porque me gustaría hacer un momentito de pregunta y de interacción, rescatemos de nuevo que hay verdades absolutas, indisponibles, que cohesionan nuestra sociedad. Esas no están en discusión. Que toda persona humana tiene derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la subsistencia, como dice el Papa Francisco, tierra, techo y trabajo, a todas las condiciones que le permitan ser una persona libre y que se desarrolle humanamente en esta comunidad. Esos derechos no son un don del poder y el poder ni los puede dar ni los puede quitar, porque esa es una verdad absoluta, son principios y valores absolutos en la comunidad. Y si alguien pretende erosionar que un individuo de la especie humana no es persona humana o que una persona humana no tiene derechos humanos, ustedes ya saben qué calificativo tiene una persona que le niega o que erosiona o que diluye la dignidad de un solo ser humano, porque en la visión orgánica que tenemos nosotros, si lastiman a uno de nosotros, a una persona en su dignidad ontológica, nos lastiman a todos nosotros, pues yo participo de tu naturaleza. Y si alguien dice que te puede matar a vos, está diciendo que me puede matar a mí también, porque tu naturaleza es la misma que la mía, somos todos seres humanos. Esa verdad no está disponible, ni al voto, ni al plebiscito, ni al acuerdo, ni al conflicto, ni a nada. ¿Ven? Entonces, el realismo postcontinental está volviendo a poner verdades absolutas sobre la mesa. Esto que a ustedes les está chirriando en el oído, porque los filósofos hasta hoy han enseñado que no hay verdades absolutas. Y esa se convirtió en la gran verdad, en el gran relato, ¿no? O sea, la gran verdad absoluta es que no hay verdades absolutas y que esa verdad, que no hay verdad absoluta, esa era la única verdad incuestionable que ninguno de ustedes se atrevía a cuestionar y que los filósofos ahora ya están volviendo a cuestionar. Entonces, nosotros viajamos por toda Latinoamérica, vamos a México, vamos a Chile, vamos a Perú, vamos a Uruguay, de Argentina, a decir, edifiquemos nuestra comunidad en valores sólidos, en valores firmes y permanentes, que no tienen que ver con el vaivén de las luchas ideológicas y políticas. La dignidad de la mujer no responde a una lucha política, responde a la naturaleza intrínseca de la mujer, que es digna y libre y soberana y que tiene todas las facultades para vivir su vida. ¿Se dan cuenta? No es un don del feminismo la libertad de la mujer, es la naturaleza de la mujer. No es un don del socialismo el derecho del obrero. No le regalemos a los partidos políticos la dignidad humana. Los partidos políticos tienen que estar al servicio de nosotros, no nosotros al servicio del partido político. La ideología al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la ideología, porque ahora resulta que si mata a una persona, a alguien de izquierda, esa muerte es revolucionaria. Ahora, si mata a una persona, a alguien de derecha, esa muerte es nazi. O sea, que acá no importa que se mate a un ser humano, sino que si el que lo mata es de izquierda o de derecha. O que si el que roba es de izquierda, roba en nombre de la revolución, pero si el que roba es de derecha, ese robo es delincuente, es injusto. Entonces, el problema no es robar, el problema es quién es el que está robando. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya no se resuelve la cuestión moralmente, sino ideológicamente. ¿Ah? Si sos de izquierda, ya podés robar, podés mentir, podés hacer lo que vos quieras. O si sos de derecha, ¿no? O si sos de derecha. No se resuelve ideológicamente la cuestión, se resuelve con principios y valores. Y eso es lo que venimos a enseñar y eso es lo que estamos transmitiendo, ¿no? Esta nueva forma de pensar que ya no tenga que ver con estas luchas eurocéntricas entre izquierda y derecha, que no tienen nada que ver con nuestra realidad filosófica política. La lucha entre izquierda y derecha es una lucha trasnochada de los europeos del siglo XIX. No tiene nada que ver con lo que a nosotros nos pasa, las agendas globales. ¿Y qué tiene que ver con la mujer bantú o con la mujer diaguita el feminismo? No tiene nada que ver.
La mujer diaguita no sabe nada del feminismo, porque el feminismo no lo han creado las diaguitas, ni los ONA, ni los calchaquíes. Viene del centro de Europa, que son discursos eurocéntricos, el liberalismo, el socialismo, la socialdemocracia, y todo lo que ustedes están leyendo son discursos eurocéntricos que se han creado en Europa. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos filósofos peruanos han leído ustedes? ¿Cuántos filósofos bolivianos han leído ustedes? Y no porque están leyendo a los alemanes, están leyendo a los franceses, están leyendo a los ingleses. ¿Y a los bolivianos cuándo lo van a leer? No, pasa que en Bolivia no se piensa, ¿no? Piensan los europeos, nosotros los bolivianos no sabemos pensar. Entonces tenemos que aprender a leernos a nosotros mismos. No hagamos la O con un vaso, el vaso europeo, que nos enseñen a pensar, o que nosotros tengamos que ir a pedirle permiso a Europa, a los cánones europeos para pensar. Salvemos a la mujer sin el feminismo, salvemos al obrero sin el socialismo y salvemos la libertad sin el liberalismo. Aprendamos a pensar por nosotros mismos y esa va a ser nuestra emancipación espiritual, porque no se puede luchar en contra de la injusticia si no nos emancipamos espiritualmente del coloniaje mental que tenemos nosotros, que es pensar que tenemos que pensar como europeos para salvar nuestra sociedad. Bueno, gracias. Tenemos 10 minutitos de preguntas. Yo sé que ustedes tienen cosas para decir. Había muchos que expresivamente decían cosas con la mirada. Así que levantan la mano y aportan, interactúan, mientras yo tomo un vasito de agua. Hermano. Yo tengo un complemento y una pregunta. Ya citando ahí, Pervet no recupera las Yo también. Ahora, citando la individualidad, yo creo que hay dos autores que justamente rescatan esto, ¿no? Los derechos naturales, la individualidad y todo ello, que es Steve Brand, y otro que es Pop, no es Pop, es ¿cómo se llama? Stuart Miller, creo que John Stuart Mill. John Stuart Miller, que justamente lo que defiende en conjunto la individualidad y todo ello hace entender, ¿no? a la sociedad, el porqué de la individualidad. Y hay Brand que va en contra del humanitarismo, que porque entra más énfasis del valor individual, de la coacción, de todo lo que tiene que ver en países de libertad, de libertad, y todo lo que se pudo haber sido interesante mencionar. Y la pregunta en cuestión es esta, que es una opinión de ustedes, y dice, ¿cuál es el bien común se ha utilizado como justificación para políticas autoritarias o siempre debe estar ligado a la libertad de la democracia? Claro, es una buena pregunta. El bien común puede ser un discurso que se torna ideológico cuando en nombre del bien común se excluye a alguien de la sociedad y de la participación de las condiciones humanas que le permiten realizar su vida. Cuando yo excluyo a alguien de la comunidad, ya no estoy en favor del bien común. Le voy a contar una historia para que se entienda, ¿no? Tengo un amigo que es médico y una mujer estaba embarazada y le dijo, doctor, me dice otro médico que probablemente mi hijo pueda nacer con síndrome de Down. Y bueno, como yo no quiero arruinarle la vida ni que tenga una vida pesada, pensé en practicar algo para eliminarlo y ya que no sufra y no sufrir toda la vida. Y el médico le dice, miren cómo razona el médico, le dice, pero hace una cosa, espérate unos meses para que nazca y si nace con necesidad y lo matas ahí. Y ella le dice, pero doctor, ¿cómo se le ocurre que yo voy a matar a mi hijo? No sé si entendieron lo que le estaba diciendo. ¿Cuál es la diferencia? Matarlo adentro de la panza, matarlo afuera de la panza. O sea, espera unos meses para que nazca y ella le dice, no, sería un horror matar a mi hijo. Pero ¿cuál es el horror? Matarlo adentro, matarlo afuera, si lo está matando igual. ¿Se dan cuenta? O sea, no entendemos nosotros lo que pasa cuando hablamos, no razonamos lo que decimos cuando estamos razonando, ¿ven? ¿Por qué? Porque la ideología, en vez de abrirnos los ojos para verla a la realidad, nos nubla los ojos para que no la veamos a la realidad. Es una de las características que tiene la ideología. En vez de mostrarte la realidad, te la oculta. Entonces, el que te enseña ideología, en vez de mostrarte la realidad, que te da latiguillo y relatito y discursito,
Como los testigos de Jehová, que dices, cuando te cruce uno, vos responderle de esta manera, te dicen, mirá, cuando alguien te dice así, esta es la frasecita que vos tenés que repetir para quedar bien y ganar un debate con esa frasecita. ¿No? Qué sé yo, es la frasecita que les enseñan los ideólogos a la gente que no puede ver la realidad y no puede escuchar lo que está diciendo. ¿Ves? Entonces, ahí se está erosionando la vida de un individuo y de una persona humana y de un boliviano y de un argentino, que es boliviano, en pos de una ideología que supuestamente viene a defender los derechos humanos y los valores humanos, que no nació con los diaguitas, ¿no? Que viene de Europa, del centro más imperialista de Europa, de ahí vienen esas ideologías que supuestamente nos vienen a emancipar. Por eso yo estoy dando un curso en mi universidad que se llama Emancipando a nuestros emancipadores, porque a nuestros emancipadores también hay que emanciparlos de esas ideologías eurocéntricas con las cuales nos quieren liberar a nosotros. Pero muy buena la pregunta. Tengo otra, pero no sé si... Dale. Ya. Métele. Aquí en Bolivia, en Santa Cruz, tenemos bastantes instituciones y muchos de ellos juegan diferentes roles. Un rol concreto no servir a la sociedad común, a la ciudadano. Y aquí una pregunta en conjunto a esto. ¿Qué rol juegan las instituciones democráticas en la construcción del bien común y cómo deben enseñarse para evitar la tiranía de la mayoría? La democracia tiene el valor de dejar vivo a aquel que puede mejorarla a la democracia. Es decir, la democracia consiste en que la vida humana es incuestionablemente valiosa y que aquel que puede criticar la democracia o aquel que puede mejorarla tiene el derecho a seguir vivo. Esa es una cuestión fundamental de la democracia, ¿no es cierto? Ahora, la democracia puede devenir, y lo enseña Aristóteles, en demagogia. Cuando se habla en nombre del pueblo, pero no se defiende los intereses del pueblo. Y no va a ser la primera vez que alguien hable del pueblo y que piense que discursivamente está haciendo algo por la sociedad o por la comunidad. ¿Sí? O sea, hay gente que quiere adueñarse del discurso de la mujer, pero no hacen nada por la mujer concreta. Quieren adueñarse del discurso del pobre, pero hacen al país cada vez más pobre. Quieren adueñarse del discurso de la libertad, pero son autoritarios. Quieren adueñarse del discurso de la diversidad, pero instalan un pensamiento único. Y acá el valor, la distinción del valor, es que el valor es performativo. Yo te enseño el valor, te lo muestro en la virtud de la vida. No es declamativo el valor. Yo no puedo decir viva la libertad y siendo autoritario. No puedo decir viva el pueblo y cada vez más pobres. No tiene sentido, no es declamativo, el valor no es declamativo. Y la democracia es el sistema de valores, no es un sistema declamativo. Si es declamativo, deviene en demagogia, que es lo que odiaba Aristóteles y que odiamos nosotros también, ¿no? Sí, es muy buena la pregunta, tú. Creo que lo profundiza más ahí habla más al respecto del equilibrio de la democracia con la libertad. Creo que lo profundiza más ahí al respecto. Mira vos, yo no he profundizado mucho en Mises y en Hayek, son autores que todavía no he trabajado mucho, pero sé que son autores importantes, que hay que leerlos a todos. Mi profesor de filosofía decía, autores permitidos, todos, autores prohibidos, ninguno. Hay que leerlo a todos. Hay un resumen que saca de parte de la cultura de Harry Gaines, es un resumen de aquí de Popper, de Calle, en Rap, así como de los más relevantes en lo que es el liberalismo. ¿Cómo se llama el libro? El despertar de la cultura de Harry Gaines. Ah, mira. Meta, después acercar. Es argentino, creo también, aquí también Derecho a Libertad, de una lógica que también lectura muy bien en Argentina, se hizo acá en Argentina, Ah. la presentación, pero creo que es italiano, ¿no? Me encanta la conciencia de patria grande que tiene él. Dijo, acá en la Argentina, dijo, está muy bien, ¿ves? Yo dije, soy boliviano, y él dice, acá en la Argentina, ya está viendo esa noción de patria grande. Está muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Si se considera que la dignidad humana es tan inmorrible y que cada ser humano es dueño de sí mismo, ¿por qué usted cree de que los casos para dañar la integridad de un ser humano abundan y hasta hay demandas penales al respecto? ¿Por qué las personas hasta ahora no pueden respetar o no tener empatía hacia su entorno? No importa si te caiga bien o si te caiga mal, más allá de todo eso. ¿Por qué cree que se sigue dando, siendo de que los tiempos de esclavitud ya lo pasamos, los tiempos
Eso lo explica Kant en su libro ¿Qué es la ilustración? Él dice, lo que pasa es que nosotros vivimos de pupilo, o sea, nosotros pensamos que somos pupilo del político, pupilo del demagogo de turno, político del líder del partido, pupilo de este, pupilo del otro, y no nos hacemos cargo de nuestro propio derecho. Nosotros no delegamos. Bueno, ¿qué dice Hobbes? ¿Cómo nace el Estado en Hobbes? ¿Qué es lo que dice Hobbes? Delegamos nuestra soberanía. ¿Y en qué convierte el Estado el que se adueña de nuestra soberanía? En un leviatán. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque justamente nosotros delegamos nuestra propia soberanía. El Mayo francés, la Revolución de Mayo de 1810 no se hizo con la teoría esa de Rousseau. Se hizo con la teoría del padre Suárez, la retroversión del poder. El poder del pueblo al soberano, pero siempre reposa en el pueblo. Y si el soberano cae, el pueblo recupera ese poder. Y ese poder es, yo creo en la democracia directa, no en la democracia representativa. La democracia directa es que vos siempre sos soberana en tu poder. Y que el político tiene que trabajar para vos. Él es un empleado tuyo. Y si no es un buen empleado, hay que echarlo. Tiene que venir otro. Es mi empleado, yo le estoy pagando el sueldo para que él trabaje para mí. Es él. El político es un siervo de la sociedad, es para servir a la sociedad, no para que nosotros lo sirvamos a él y a sus intereses, y después ellos se convierten en oligarcas, ¿no es cierto? Se convierten en una especie de monarcas, viven en palacios, pero como hablan de los pobres, son gente popular, ¿no es cierto? Tienen grandes palacetes en Europa, pero como hablan del pueblo, son populares, ¿no? Porque acá la cuestión es que hay que hablar de los pobres nada más. ¿Sí? Hay que hablar, ¿no? Bueno, ¿quién más? Caballero. Buenas noches. Buenas noches. Esta pregunta va para usted, ¿no? Tenemos dos etapas. La adquisitiva y la garantista. ¿A usted qué etapa cree que vivimos? ¿Y esas categorías cómo son, che? A ver, explícame, a ver, yo te... Adquisitivo, porque antes, cuando no había derechos humanos, todo se podía hacer. No teníamos derecho. Ahora, en la etapa garantista, vemos que más lo cuidamos al delincuente. Más lo cuidamos al delincuente que no le pase, que si le pasa algo, los funcionarios públicos no tienen la responsabilidad. Claro. Bueno, esa es una teoría del derecho, ¿no? Yo estoy a favor del garantismo si el garantismo consiste en garantizar los derechos humanos de todos. El tema es que cuando el garantismo es de izquierda, es que hay que garantizar los derechos humanos de los delincuentes nada más, y no de la comunidad. Si eso es el garantismo, no. Si el garantismo es que toda persona es inocente hasta que se demuestre que es culpable, ese es garantizar el derecho humano fundamental, que es el derecho a la inocencia, la presunción de inocencia. Ahí yo soy garantista. Ahora, si el garantismo de Zaffaroni, por ejemplo, que es el ideólogo del garantismo en la Argentina, es que hay que garantizar los derechos humanos de los delincuentes, y no, claro. Meta, che, vamos terminando, ¿no? Porque, ¿qué? Y bueno, acá están los libros. Estos son los libros que hemos traído, que son donde desarrollamos la teoría nuestra. El humanismo de Marx, la cuestión del aborto en Marx, con categorías marxistas, van a ver ahí si Marx estaba a favor o en contra de eso. Marx dice, el aborto consiste en transformar la sangre de los niños en capital. Fíjense si estaba a favor o en contra Marx, el padre de la izquierda, ¿no? Y la historia del pensamiento metapolítico con respecto a la idea de progreso, desde Platón hasta Heidegger, está acá. Y bueno, y esta es una historia de la teología, desde Santo Tomás hasta Jean-Luc Marion, un filósofo actual. Así que, bueno, esos son los libros que hemos traído, ¿eh? Así que, bueno, gracias por estar con nosotros. Vamos.